¿Qué pasa, amigues? ¿Cómo andáis? También saludos a nuestros infraseres favoritos. Hoy traemos un tema al que le tenemos ganas, el odio en redes. Como sabréis, la semana pasada hubo movida con Donald Trump y sus cositas, lo del Capitolio y los señores disfrazados. Algunos hablan de golpe de Estado, otros de Americans being Americans. Pero tras todo ello hay una cuestión de fondo que también está siendo debatida. ¿Qué papel juegan las redes sociales en la polarización política y social? ¿Son una burbuja separada de la realidad en la cual podemos odiar sin freno al otro? ¿Es positivo que Twitter o Facebook tengan un papel moderador y censor, o va contra la libertad de expresión? ¿A quién le parece gracioso que Young Beef le diga a Andrea Levy que le vaciaría un cargador en la pierna? ¿Dentro? Gameplays. Si no tienes partner sexual, las palmitas para entrar en calor. Darío, bueno, y la calefacción no está mal. Sí, está mal. Sí. Y si no, calentarte en redes. ¿Tú tienes haters? Puede ser, supongo, ¿no? Supongo, no lo sé. ¿Odias algo, Darío? Eso es para mí importante. Hombre, muchísimas cosas. ¿La nieve la odias? El odio Sí. une mucho más que el amor. Oye, hijo, de verdad. Que deep, bluesy, todo esto. Yo es que soy mucho más básica. Lo que sí que es cierto es que hay cada vez más el insulto impulsivo. Eso es como de nuestra generación imperante totalmente. Y los grupos se están radicalizando. ¿O no, Darío? El chiringuito, por ejemplo. El chiringuito es el ejemplo. Pero ponme el vídeo para que veamos de qué va la movida. Las redes sociales no sirven solamente para ver memes, subir selfies y leer noticias. 6 de cada 10 españoles nos creemos inmunes a los bulos. Son también una herramienta para la discusión, la difusión masiva de contenido ideológico y, en el peor de los casos, Cada vez son más los contagiados. fomentar los discursos de odio. Contagiados por el odio. Estas plataformas con capacidad para influir en procesos electorales han sido empleadas por muchos usuarios para fomentar el fanatismo y la polarización social. Que el 64% de los usuarios de grupos extremistas se habían radicalizado gracias al algoritmo de YouTube que les había descubierto esa parte más extrema. Creando un escenario en el que aquellos que no piensan como nosotros no son interlocutores válidos o incluso suponen una amenaza para la democracia. Y ahora es mucho más fácil difundir mensajes de odio por dos razones. La primera, por la viralidad, y en segundo lugar, porque es mucho más fácil ofender a alguien detrás de una pantalla. Hoy sabemos que las consecuencias de este fenómeno trascienden el universo virtual. Entonces, ¿cómo podemos evitar la formación de comunidades organizadas que fomentan la agitación y el extremismo? The internet is now a place where young people are desensitized, hate is normalized, and violence is cultivated. ¿Cómo opera la radicalización en redes y cuál es la trascendencia real de tales comportamientos? ¿Cuál debe ser el papel de las plataformas a la hora de censurar a sus usuarios? Pasa de haters y de trolls. Sí. Hostia, Sobre todo pero sin haters y sin trolls no hay forocoches. ¿Quién pone las reglas del juego y determina lo que es o no censurable? No es una nimiedad, no es una broma, no es un chiste y no es baladí, así que han venido a hablar de la movida y a divertirse al hormiguero. Jano García, él es escritor y autor de La Gran Manipulación y también director del diario elliberal.com. ¿Qué tal? No me digas, es un periódico liberal. Lo has Sorpresa, adivinado, sorpresa. lo has adivinado. Bueno, por si acaso queda alguna duda. Y si no, pues visitadle. Marta García, ella es periodista y colaboradora en la cuenta @nolesdeiscasito. Afirma que bueno, pues la ultraderecha se alimenta de casito, pues lo mejor es pues no reaccionar a los mensajes. Así es, no les das casito. No hacerle casito. Marta, bienvenida. Gracias. Adrián Zapatera, estudiante de finanzas, católico y anarquista no practicante. Me gusta mucho tu funda nórdica y bueno, y es que... Muchas gracias. No, Es no, del Ikea. Es del Ikea. Bueno, encontrable entonces. Bueno, es como nuestro ministro de universidades entonces. Efectivamente. No soy anarquista practicante, todavía. Bueno, pues yo qué sé, empiézalo a practicar, Adri, tú diviértete. David, como nosotros en Madrid con la nieve. David Espinos, él es asesor de comunicación especializado en prevención y gestión de crisis y cofundador de Quimera, ¿correcto? Correctísimo. Has flipado. Oye, tío, ¿cómo has puesto eso ahí de fondo, esa pizarra? ¿Nos vas a hacer algún esquema o algo? En plan Podríamos, pero no explicaré la verdad para deciros lo que hay detrás. Es para tapar cositas. Me acabo de... O sea, por favor, parad de reventarme la cabeza, que yo soy muy basic. A ver, Yago Moreno, ya casi colaborador del programa, pero bueno, nos hace mucha ilusión tenerte pues aquí, o sea, offline.
para poderte insultar a la cara. Claro, Yago, qué alegría. Lo bueno de desvirtualizarse es eso. Él es sociólogo, o sea, tampoco es que, tío, aquí tenemos unos currículos que esto es espectacular. Es sociólogo por la Universidad de Cambridge, analista político y también experto en el tema que nos ocupa hoy, que es las redes. Y si no has visto los otros programas que hemos hablado, pues de memes y todas estas cosas, pues ya estás perdiendo el tiempo. Lanzo la primera pregunta. ¿Odiamos más en redes que en nuestra vida analógica? Marta. Yo creo que no podemos separar la vida analógica de las redes. Al final yo estoy aquí, podría estar subiendo un vídeo a TikTok, o sea, el mundo real y las redes es el mismo mundo, es una parte de él. Lo que sí puede ser es que en redes, por ejemplo, funcionan ciertos sesgos cognitivos, en redes y en todo el mundo, en la realidad, que nos hacen recordar más aquellos mensajes que percibimos como amenaza o riesgo, por un instinto de supervivencia, o sea, no queremos morir, ¿no? Como si vemos algo que nos resulta arriesgado o que nos enfada, que nos da miedo, lo vamos a recordar más. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué has leído esta mañana en redes antes de venir aquí o antes de ver este vídeo? No lo sabes bien tú. Claro, pero tú te acordarás de lo que más te haya cabreado, quizá de lo que te haya hecho mucha risa, de lo más extremo, sí. Pero has leído cientos de cosas, has leído un montón de cosas mediocres, o sea, en la media, sí. Y no te acuerdas de ellas. Entonces ahí hay un sesgo en tu manera de recordar lo que ves en redes que te lleva a pensar que estamos todos locos y a lo mejor no tanto. Yo pienso que estamos afortunadamente, todos locos. Quiero pensar. Bueno, Hanno, ¿tú qué piensas? Yo, estando de acuerdo con lo que comenta, yo no creo que se odie más en redes. Sí que creo que el hecho del anonimato permite que mucha gente se atreva a lanzar mensajes que si, digamos, tuvieras a la persona enfrente no lo harías. Pero claro, esto de tener un usuario con un emoticono, un nombre falso y poder insultar, pues hombre, la cobardía siempre en estos casos suele imperar, pero no creo que odiemos más de lo que hacemos en nuestro día a día. Adrián, ¿tú estás de acuerdo con esto que se está comentando? ¿Piensas que ahora se ve más? Bueno, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es un poco la historia de las redes sociales, ¿no? Y de cómo ha evolucionado especialmente desde 2009 hasta 2012, ¿no? Cuando hay tres factores principales. Uno de ellos es cuando Facebook instala los likes en su plataforma, Twitter instala los retweets y luego existen los algoritmos que van a, como que te van a permitir meterte en una cámara de eco, ¿no? Entonces, todo este sistema de likes y de recompensas lo que van a hacer es, cuando la gente discuta, van a ser como el que tiene más likes tiene más razón, ¿no? Y esto también que te genera una dopamina que te lleva a discutir contra los demás. Y también, como decía Hanno, vas a estar detrás de un perfil o de un huevo de Twitter, ¿no? Que nadie va a saber quién eres. Y eso te permite como que hablar con más impunidad. Pero sí que es cierto que tampoco se debe prohibir el odio porque es necesario, ¿no? Quiero decir, al final estamos en un dilema que necesitamos odio porque también necesitamos amor, ¿no? Entonces, quizá hay veces que se vuelve muy triste de que hay personas que esconden su opinión porque creen que el silencio es más seguro. Ay, yo no sé, yo es que soy una isla. Yo no tengo, en mí no entra ni sale el odio o el amor. Oye, David, escúchame una cosa. ¿Piensas que entramos en Twitter ya a pie echado? O sea, con una actitud de malote que va a pegar a alguien o no. Yo creo que hay de todo. Hay gente que entra para informarse, como los periodistas, y que busca información. Y hay otras personas que sí que entran con ganas de brega, de responder y de crispar. Porque es un sistema que además, como os he explicado ahora, pues en algunos casos puede dar una cierta satisfacción personal, que según cómo se mire, pues puede ser muy dudosa, pero es verdad que es así, ¿no? Y nos movemos en un ámbito que es muy cuantitativo y no cualitativo, ¿no? Lo que decían de cuántos seguidores, de cuántos más likes tengo, parece que más razón tengo. Yo creo que las redes lo que son un reflejo de la realidad que vivimos, de la realidad política, de la realidad mediática, y donde tenemos mucho menos miedo y somos mucho menos responsables y empáticos, porque no vemos el efecto que producimos en el otro. Hanno dice que no, aquí, ha hecho así con la cabeza, te he visto. No, a lo mejor era un tic, perdón. No era un tic. Yo creo que no es que no representan la realidad de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son un submundo, todas estas cuentas, Twitter, Facebook, todo este tipo de redes, porque en realidad uno ve Twitter y si eso lo trasladamos a la vida real,
pues estaríamos viendo por las calles todo el mundo apalizándose, insultándose, y no es el caso. O sea, yo voy por la calle o quedo con gente o a distintos sitios de distintas ideologías y no tengo ningún problema en mi día a día. Sin embargo, cuando entro en ese submundo, sí. Pero yo no creo que, al revés, yo creo que se utiliza lo que ocurre en redes sociales para intentar extrapolarlo a esto es lo que ocurre en la sociedad. Qué polarizada está la sociedad. Yo a mí que 3.000, perdón el término, chiflados hagan un trending topic de lo que sea, no representan un país de 47 millones de habitantes, como es el caso de España, la realidad, desde mi punto de vista. Pero sí que instiga el odio, porque al final, sí, claro, al final esa serie de movimientos al final es lo que conducen a una mayor polarización, que es... ¿Crees, Yago, que está más polarizado ahora mismo la sociedad, como se suele afirmar y se suele decir? Yo lo que discreparía con lo que se ha dicho hasta ahora es que, aun estando de acuerdo en alguna de las cosas, sí me parece que las plataformas no son neutrales, ¿no? Y la configuración de los algoritmos de las redes buscan exacerbar determinados sentimientos que te hacen estar todo el rato zambulléndote, buceando, haciendo scroll down. Y esos sentimientos, ¿cuáles son, no? La vanidad, la indignación, el odio, el narcisismo de las pequeñas diferencias que a ti y a mí, seamos seres de luz o no, por una pequeña discrepancia al final nos conduce a enfadarnos y a reproducir tal. Y esa montaña rusa, ese cóctel explosivo que se engendra estructuralmente cuando se programa, cuando se diseña, tiene consecuencias políticas y sociales que van más allá de que yo individualmente decida entrar a las redes sociales a partirme la cara con un desconocido por, no sé, por si el último disco de Bajal es mejor o peor que el primero, o no. Sí, pero por ejemplo, los haters o trolls o los términos que se utilizan, que en redes sociales lanzan este tipo de mensajes de odio, luego en su día a día no se comportan así. Insisto, si trasladásemos lo que leemos en Twitter, todos los que tenemos Twitter, que para mí me parece que es la peor red social de todas, todo eso, esa cantidad... Me encanta. Es percolero tremendo. Uy, pero si extrapolamos... Es mi casa, Jano, por favor. Bueno, cada uno. Si extrapolamos lo que leemos en redes a lo que es luego la vida real, no es así. O sea, muchas cosas que tú dices en redes luego no te atreves a decirlas, y luego cuando estás con gente contraria a tu ideología no te comportas de la misma forma cuando estás en redes. Es lo que yo quiero decir. Perdón, en redes, las personas que están en redes son personas humanas, y las personas que leemos los mensajes en redes somos personas humanas. O sea, estamos comunicándonos en redes. No puedes separar. Si yo recibo un insulto de la persona, me afectará. Si lo recibo en mi cuenta de Twitter, pues también me puede afectar. Evidentemente, no todo el mundo que ha puesto un mensaje supremacista blanco ha acabado asaltando el Capitolio. Pero la gente que ha asaltado el Capitolio empezó poniendo un mensaje supremacista blanco. Si discutes con un jefe de estudios de un instituto, a lo mejor no le dirías esto. A lo mejor a alguien que tiene que lidiar cómo las nuevas formas de odio generan nuevas formas de bullying y arruinan la vida de un montón de chavales, porque cosas que antes no se podían hacer, ahora se empiezan a hacer en las redes y luego se conduce a tal... O sea, en política es muy fácil, porque podemos relativizar y yo tengo cierta ideología y siempre voy a esconder lo que haga desinformación y odio los que están a mi lado. Bueno, intento que no, pero en general es lo que la gente tiende a hacer. Pero cuando hablamos del instituto y de los bullings, cuando hablamos de fenómenos más sociales, cuando hablamos de que la gente racializada, a lo mejor, por ejemplo, en países como la India, los conflictos étnicos que antes se lidiaban en lugares religiosos, en la calle, ahora pasan en las redes y acaban con un aumento de violencia, ahí no nos lavamos las manos. No, pero lo que me refiero es que esto ha pasado siempre. O sea, no es una cuestión que sea un fenómeno de que las redes sociales nos hacen que ahora de repente tengamos este tipo de fenómenos. No sé, la historia está ahí. Espinós va a reventar. Espinós, dinos. No, yo creo que cuando hablamos de las redes sociales, no, hace mucha gracia porque hablamos de como somos las personas, ¿no? Luego habría que ver sobre qué redes sociales estamos hablando. Y aquí sí que coincidiría con Jano que Twitter, ¿no? El otro día leía unos paralelismos entre los 7 pecados capitales y determinadas redes sociales, ¿no? Decía que Twitter es la ira, ¿no? Pero no todas entramos para lo mismo. Entonces, este es un foro que yo creo que es un reflejo, y yo insisto, es verdad que evidentemente no nos pegaríamos, pero escuchemos determinados medios de comunicación, escuchemos cómo hablan los políticos. Yo creo que sí que hay una crispación excesiva, porque la polarización, vivimos en un mundo cada vez, creo, más dicotómico, de blanco o negro, izquierda, derecha, ¿no? Y los grises cada vez tienen más dificultades. Es verdad que en determinadas redes todavía hay menos espacio. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente trabajar para bajar un poco esta intensidad
y buscar esta gama de grises que al final es donde siempre hemos encontrado los puntos de encuentro, ¿no? Pero para mí la crispación y la polarización es un negocio. Da réditos. Y por lo tanto, esto hace que determinados medios de comunicación, que determinadas personas, que determinados lobbies tengan mucho interés en que la sociedad esté polarizada. Claro, o Juan Muñoz, incluso el de Cruz y Raya. Adrián, ¿crees que se debe poder decir de todo en redes? Absolutamente. O sea, quiero decir, creo que al final las redes sociales no son más que una herramienta, un canal, ¿no? Igual que las telecomunicaciones móviles, ¿no? Yo creo que tú, por una llamada o por una carta, puedes ser capaz de decir todo. Ahora bien, sí que es cierto que hay determinadas cosas que son delito, ¿no? Y esos delitos deben ser juzgados, pero no por el Estado ni por las empresas, ¿no? Porque entonces les estaríamos confiriendo un poder muy grande, ¿no? Porque serían ellos quienes decidirían qué es un delito y qué no. Entonces, pues ya digo, todas estas actitudes que sean irresponsables y que se pasen de la raya, pues deberían ser juzgadas en un tribunal y no que diga la administración, por ejemplo, de Twitter, a mandos de Jack Dorsey, que diga pues, que Trump llama a la violencia cuando, por ejemplo, no lo hizo y le censuraron un vídeo en el que hasta 3 veces decía que a la gente del Capitolio se debería marchar a casa. Bueno, estábamos hablando antes de... Bueno, no sé si quieres replicar, Marta, pero te quería preguntar precisamente que, como tú has comentado, el tema de que al final, cuando estamos haciendo scroll down, encuentras mucha información mediocre. ¿Piensas que precisamente ahora mismo estamos con unos debates muy poco profundos, como muy sucintos, muy laxos? Sí, yo recuperando lo que acabamos de escuchar, de que la polarización es un negocio no solamente para los que podemos pensar esas fuerzas oscuras, no, es que el modelo de negocio de las redes sociales se basa en extraer datos personales para vender publicidad personalizada, ¿no? Entonces les interesa que estemos mucho tiempo en redes y clicando muchas cosas, interactuando con todo lo que leemos para tener más información sobre cómo somos, que nos interesan y vender esa publicidad. Eso quiere decir que el tipo de mensajes que a las redes sociales les interesa que circulen más son aquellos que no te dejan indiferente, los que te dan ganas de contestar, o sea, al final los que te cabrean o los que no te pueden dejar indiferente, ¿no? Claro, por eso el Twitter de Kentucky Fried Chicken tiene ese éxito. Eso es. Y en realidad todo el mundo sabe que para petarlo en redes, mientras más polarizado, exagerado seas, más lejos vas a llegar. Sí. Y también las redes sociales diseñan su propio producto con los algoritmos y toda la forma que tienen de funcionar, fomentando que cada vez los mensajes sean más polarizados, más extremos y más rápidos. Que pasen muy rápido, ¿no? Vemos que sin ni siquiera hacer tu scroll ya se te están moviendo los mensajes de la pantalla. Ese modelo de negocio, que es así porque necesitan nuestros datos para vender publicidad, fomenta que tengamos una conversación más polarizada, sin matices, sin grises, donde todo es o blanco o negro. ¿Qué piensa de este negocio nuestro queridísimo e ilustrado Daniel? Creo que fue el reputado jugador de tenis Albert Einstein quien dijo la frase: nunca dominarás del todo algo si no eres capaz de explicárselo a tu abuela. Si yo tuviera que explicarle a mi abuela lo que es Internet, le hablaría de un espacio muy grande, abierto por todas partes, en el que todo el mundo puede entrar y simplemente hacer lo que quiera y meter lo que quiera. En esencia, un vertedero. La mentalidad de masas es una cosa que existe y es bien sabido que cuantas más personas tienen derecho a meterle mano a algo, peor acaba ese algo. Otro símil que utilizaría sería un libro enorme. Imagínate un libro que es como la plaza del pueblo de grande, en el que todo el mundo puede ir y escribir su capitulito. Habría gente, sin duda habría gente que escribiría bellos sonetos, poemas, novelas, historias que conmoverían a familias enteras durante décadas. Internet, al igual que las puertas, los baños, las discotecas, es un lugar de divulgación de información pública, mientras cumpla unos leves requisitos que son pues la movida de los cookies y toda la hostia, pero eso no sabemos lo que es, así que no nos importa. Ahora bien, ¿por qué hay tanto odio en Internet? ¿Por qué hay tanto odio en las puertas de los baños? ¿Por qué hay tanto odio en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no vivimos en la fantasía de Lionel Hutz? Pues porque la gente tiene tendencias. La primera es la de ocultarse. El anonimato es dulce. Es dulce. ¡Qué dulce es! Cuando mi padre tuvo que abrir una cuenta de Facebook, porque quería tener Facebook, se tenía que hacer un correo electrónico y él nunca había tenido un correo electrónico. Y le dije, bueno, ¿cómo quieres que la gente te vea en Internet? Y su primera respuesta fue, comeculo69. ¿Por qué? ¿Por qué un señor de 50 años tiene esta necesidad imperiosa de ocultarse de cara a Internet? Todos la tenemos, porque es un sitio en el que te ve mucha gente y tú no quieres que te vean. Esta combinación de diversos factores que voy señalando, si juegas un poquito a unir los puntos, verás que el dibujo que se forma al juntar todos estos factores es una mierda tremenda. Internet es
el mayor vertedero mundial de odio, de frustración y de, digamos, la manifestación última de la turbiedad humana desplegada en tu pantalla al alcance de tu mano en todo momento. Más allá de plataformas como Forocoches, 4chan, Facebook o Reddit, que son tan viejas como el mismo Padre Tiempo, tenemos cosas más modernas en las que se está filtrando esta mentalidad de masa, esta mentalidad de anonimato, esta mentalidad de insulto por privado. Twitter, entonces, que cada cual haga de su capa un sayo y lo que os dé la gana, pero existe mucho el papel del hater. El hater que hatea sin pararse a pensar en el self-hate, que es un ejercicio muy importante. Si la gente que se dedica a escupir sapos y culebras por las profundidades de Twitter se dedicara un segundo a hacer autocrítica y a ver si ellos mismos cumplen con los valores que están demandando a gente que no conocen, seguramente el odio mermaría en gran medida. Entonces, ¿es un lugar libre Internet? Es lo que he dicho, es lo que le diría a mi abuela. Internet es un espacio libre en el que todo el mundo puede hacer lo que quiera y esto nos lleva inequívocamente al desastre porque somos personas egoístas incapaces de gestionar nada bien. Por esto no podemos tener cosas bonitas. Bueno, pues recogemos esto un poco y retomo con Marta. ¿Tú piensas que pues estas empresas tipo Google, Facebook deberían de regular las cosas que se dicen y las que no? Probablemente deberían poner un poco de más medios para detectar aquellos mensajes que claramente, muy probablemente son delitos de odio, amenazas, vulneración del honor y estas cosas, para detectarlo y poder ocultarlo antes y que luego decida un juez si eso tiene que ser punible o no. Pero más que nada necesitaríamos una regulación pública, o sea, los estados, las instituciones democráticas... O sea, el gobierno sí que tendría que, por lo menos, los gobiernos tendrían que hacer leyes, las fake news. Más que controlarlos, tendrían que hacer leyes para exigir a estas empresas tecnológicas un marco regulador y exigir que pongan esos recursos para detectar los mensajes y que haya un marco común, que no dependa de la decisión de una empresa de turno, de Zuckerberg o del empresario que sea, sino que haya unos marcos comunes que quizás no sean perfectos, pero por lo menos lo que tiene el gobierno es que lo votamos entre todos, es que es una institución democrática, el gobierno, el poder legislativo. Entonces tendría que pasar todo por instituciones comunes democráticas. Claro, pero eso a lo mejor dependerá de que... Bueno, te iba a preguntar precisamente... Es que no estoy para nada de acuerdo, perdona, con todo lo que has dicho, porque... O sea, yo creo que aquí entramos entonces una pregunta. ¿Quién decide lo que es un delito de odio? ¿Quién decide lo que es un mensaje que propaga el odio? ¿O quién decide lo que es una noticia falsa? Y pongo un ejemplo... ¿Te parece una...? ¿Estamos de acuerdo en que los jueces son los que deben decidir? Sí, pero tú estás hablando que las plataformas, conjuntamente con los gobiernos, deberían ser los que establezcan qué cosas se pueden decir, qué no se pueden decir. No, yo he dicho que las plataformas deberían tener mecanismos para que cuando se esté... no tienen suficientes, porque a todos nos ha pasado que hemos reportado un mensaje en el que claramente estaban diciendo burradas auténticas que claramente eran delitos de odio, pero eso es y no hemos recibido respuesta. No es subjetivo. Sí, sí lo es. En todo caso, yo lo que digo es que tendría que haber una regulación estatal para que esté más claro cuáles son esos criterios de moderación y para que esas empresas tengan que rendir cuentas y haya transparencia. Que en vez de estar que Twitter o Facebook o quien sea tenga su equipo de moderadores haciendo lo que a ellos se les dé la gana según lo que haya decidido Twitter o Facebook, haya una regulación estatal o a nivel Unión Europea o quien tenga que hacerla, que exija qué tipos de mecanismos tienen que poner Facebook, Twitter y todas las empresas que son proveedoras de servicios. Pero yo lo que me pregunto es, o sea, si supongamos, ¿vale?, que ahora mismo ya de hecho ocurre, o sea, Facebook, por ejemplo, está Neutral y luego también está EFE, que es una agencia gubernamental, las que se supone que están luchando contra la desinformación. Pero yo hago una reflexión, supongamos que alguien en enero o a principios de febrero hubiese dicho que el COVID, cuando aquí te decía el gobierno y te decían todos los medios de comunicación que nada, que era una gripe común, que con un poco de paracetamol se nos iba a pasar y 2 toses, alguien hubiese dicho esto va a ser pandemia de aquí a un mes. ¿Es un bulo? ¿Era desinformación? Pero es que el problema es que no está en lo que se dice, sino en lo que se hace. En plan, antes estábamos hablando de las cuestiones micro, ¿no? De cómo la voluntad de sentirte que perteneces a un grupo o de reafirmarte o de confrontar las ideas que te hacen sentirte amenazado puede incitar al odio en las redes sociales. Eso es en el nivel micro, pero tiene más niveles. O sea, el odio es un negocio porque hay empresas, porque hay grandes estructuras que se dedican a ello, a jugar con las emociones. Y los políticos, perdona. Claro, claro, hablamos, estructuras las políticas. Redes sociales. No, son los partidos grandes políticos. Compañías los que principales están beneficiados.
Davis. ¿No? Exactamente, pero no todos hacen lo mismo, no todos siguen las mismas prácticas. Es decir, el ISIS, por ejemplo, se intentó abrir una cuenta de TikTok, entró ahí, igual que creó un mod de videojuegos para el GTA para que la gente pudiese radicalizarse mientras hace un gameplay jugando, no sé, a estrellar unos aviones del Flight Simulator en el World Trade Center. Todo eso está muy bien. Cada uno puede pervertir las tecnologías como intente, pero hay determinados límites, ¿no? O sea, por ejemplo, el troleo de Estado, ¿no? Cada vez son más las dictaduras alrededor del mundo que reclutan a gente simplemente para poder embarrar conversaciones que tienen lugar dentro de sus fronteras o incluso fuera. ¿Qué hacemos con las intervenciones que ha hecho Estados Unidos por toda América Latina a través de bots para irrumpir en las conversaciones democráticas cuando estaban teniendo lugar lo más importante que hay en una sociedad, que son las elecciones? Eso mismo lo ha hecho también Rusia, supuestamente, en determinados países bálticos. ¿Eso también está bien? ¿Es ser liberal? ¿Estar en contra de eso? Bueno, pero a ver, pero es que una cosa es eso y otra cosa, lo que tú me estás hablando de ISIS, un grupo terrorista. Lo que estoy hablando son de mensajes que supongamos que son delitos de odio. Claro, o sea, yo estoy hablando de ISIS, este tipo de estructuras, evidentemente eso claro que lo tienes que combatir, pero los mensajes que puede hacer un usuario particular, ¿quién determina? Insisto, explícame, dame una razón sensata para decir, no, yo me fío de que el gobierno es el que tiene que decir qué decimos o qué no. ¿Por qué? Porque lo hemos votado. Pero es que nunca es una nube. No estamos diciendo al gobierno, estamos diciendo me fío de que hay una separación de poderes y que el Estado democrático... Es que en España no hay separación de poderes. Estamos ideales, podemos desviar el debate a cómo el Estado es disfuncional. No, es que claro, es que eso es muy importante. Pero pensamos que tiene que haber una ley, tú mismo has dicho que tiene que haber unas leyes antiterroristas, ¿no? Hay que combatir al ISIS. Obviamente, pero eso ya obviamente. Sí. Hay un problema real en redes sociales de vulnerabilidad y de ataques. Por ejemplo, no te vayas a las mascarillas, te las pones o no. Un activista que ha pasado muchas veces en muchos casos, un activista que esté expuesto, que salga en televisión o lo que sea, empiezan a buscarle y alguien filtra sus datos personales y se publica en redes donde vive y eso le pone en riesgo, claramente. Sí, evidentemente sí. ¿Tú piensas que habría que borrar ese mensaje en el que pone sus datos personales y le está poniendo es que lo que estamos diciendo es que el borrado de ese mensaje no se puede dejar a la libre voluntad de la empresa de turno que decida voluntariamente pagar a gente, poner los recursos para que estén moderando eso. Sino que tiene que haber un marco legal que obligue a todas las empresas a tener un mecanismo totalmente rápido para que se borre rápidamente ese dato personal de donde vive ese activista que está siendo vulnerable. Evidentemente ese mecanismo hay que hablarlo y hay que prepararlo muy bien para que no sea peligroso. Vale, Adrián quería hablar desde hace un rato, espera, ahora retomo con Jano. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar a Marta que, bueno, que tampoco hay que endiosar a la democracia, ¿no? Porque una elección elegida democráticamente no tiene por qué ser buena o correcta. Por ejemplo, si vosotros os ponéis de acuerdo en la mesa y decís que 2 más 2 son 5, mientras que David y yo decimos que son 4, decir que son 5 es una elección democrática, pero no es correcta ni justa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con endiosar todo eso que se elige por la mayoría. A colación de la mayoría, me gustaría preguntarle también a la mesa en general si el baneo que ha realizado Twitter sobre Donald Trump es bueno o no. Porque no ha incitado explícitamente al odio. De hecho, la explicación que da Twitter es bastante ambigua. Y recordemos que es el presidente elegido democráticamente por 76 millones de americanos. Esto es bastante importante porque silenciar a su presidente es como silenciar metafóricamente a esos 76 millones de americanos. Voy a recoger la pregunta y se la voy a mandar a David y quiero hacer hincapié en esto que comentaba Adrián del caso de la suspensión de la cuenta de Donald Trump Donald Trump, desde hace pocos meses. McDonald Trump. ¿Crees que puede haber un efecto contraproducente reforzando la narrativa de aquellos que piensan en la conspiración al pasar un evento como el que ha ocurrido? Bueno, yo creo que el victimismo es una herramienta que se utiliza mucho en política y que siempre suele dar buenos resultados. Es decir, creo que sí que puede suceder en parte este posicionamiento. Lo hemos visto en muchos ámbitos y en repetidas ocasiones. Así que creo que puede suceder. Respecto a lo que se comentaba ahora, un par de apuntes muy rápidos. Creo que entiendo lo que dice Marta, pero a la vez creo que es imposible poner puertas al campo, ¿no? ¿Cómo regulamos esto, ¿no? Yo creo que es literal. Tenemos que asumir que hay cosas que son imposibles o prácticamente imposibles. Luego, porque no nos pondríamos de acuerdo, como decía Jano y Adrián, en quién toma esa decisión, porque los gobiernos cambian y ya hemos visto que no son de acuerdo ni ponerse.
para hacer una ley de educación votada por la mayoría, pues cada gobierno necesita la suya y lleva el nombre del ministro, cosa que ya me parece bastante preocupante y mala señal. Y yo creo que ante la censura, es un tema muy absolutamente delicadísimo, yo creo que no hay que censurar dentro de lo que estamos hablando, no hablo de otros temas que han aparecido en la mesa anteriormente, también y tal, estamos hablando en otro parámetro, es fomentar y apostar claramente por una educación que fomente el espíritu crítico. Yo creo que la educación es parte de la solución de todo. Si se nos enseña a gestionar mejor las informaciones, las redes. El otro día, yo es que creo que soy el más mayorcito de por aquí, ¿no? Mi hijo pequeño que tiene 12, ayer me contaba que justamente habían hecho un ejercicio para intentar detectar fake news, ¿no? Justo ayer, ¿no? Dije, mira, pues lo contaremos, ¿no? Creo que esto es importante, ¿no? Esto seguramente es una cosa puntual, pero sí que creo que hay que incentivar este tipo de educación en redes, incluso en periodismo, porque yo estoy si censuramos las redes, ¿por qué no podemos censurar según qué tipo de periodismo? Yo no estoy a favor, pero hay medios de comunicación y periodistas que se ha demostrado, han abierto a 4 columnas, medios de comunicación importantes o en las redes, con una noticia que se ha demostrado que es falsa y la fe de ratas o la corrección va en la página interior, página par, abajo y que no se vea. Jano, tú te iba a preguntar, bueno, recoge si quieres un poco esto, pero aprovecho para preguntarte si tú crees que hay un sesgo ideológico dentro de los mensajes de odio. ¿Un sesgo ideológico? No, yo creo que no. A ver, yo creo que los mensajes de odio vienen de todas partes. O sea, no son de un lado determinado. Pero estando totalmente de acuerdo con David, yo creo que... Respecto a la educación, ¿quieres decir? No, la educación, eso me parece una utopía. Eso me parece que es muy bonito, que ojalá lleguemos a ese punto. Pero respecto a lo que decía de si censuramos los mensajes en redes sociales, ¿por qué no? Dentro de los periódicos, que también hay periódicos y medios de comunicación muy importantes o muy leídos que han publicado noticias falsas y no ha pasado absolutamente nada. Y yo lo que quería comentar con Marta, y también un poco lo que hablaba David, era respecto a los mensajes de odio, cómo podríamos un poco limitarlos. Insisto, el anonimato es fundamental. O sea, que a mí que me llegan mensajes de amenazas de muerte casi a diario, el 99% es un usuario con un nombre extrañísimo y que ni siquiera tiene su foto de perfil. Entonces, claro, la cuestión es, si tú ya dices, cuando usted se registra en esta red social, tiene que poner sus datos, es decir, yo sé quién está detrás, veríamos si estos mensajes de odio siguen siendo tan populares como son ahora o no. Yo creo que la parte del anonimato sería una buena forma. Al contrario, yo creo que me parece muy preocupante que pusiésemos en manos de los gobiernos que regulasen este tipo de cosas. Porque en Brasil, ¿qué lo regularía Bolsonaro? Aquí lo regularía Sánchez e Iglesias, en Alemania Merkel. ¿Y cómo lo regularían? Obviamente en pro de sus propios intereses, no buscando, que esto es así, no son políticos. Yo dejar en manos de los políticos este tipo de cosas me parecen muy peligrosas. Dejarlo en manos de los empresarios pues también es un poco... No, yo lo que creo es que tiene que haber libertad. Yo es que insisto, tiene que haber libertad total, que cada uno diga lo que le dé la gana, eso sí, ya para eso tenemos las leyes. Si a mí me amenazan de muerte y no es una persona anónima y yo lo puedo denunciar, pues ya ir a un juzgado. Ahora, si a mí lo que me están amenazando de muerte son usuarios y perfiles falsos, o que algunos llaman bots muchas veces, a perfiles que sí que hay gente detrás, pero que tienen muy poquitos seguidores y tal, hombre, pues no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Ir a la policía? No, es un proceso muy lento. En todo caso, esto que hablas del anonimato es un poco sui generis, porque, en fin, que la política de Facebook es obligarte a poner tu nombre y apellidos, pero yo puedo poner que me llamo Fernando López. Y al final, si de verdad cometes un delito, te van a pillar por la IP o por otra serie de... O no, porque si yo me voy, por ejemplo, al típico cibercafé de estos y me dedico todas las tardes y voy a dedicar 2 horas de mi vida a irme al cibercafé... Pero en ese caso te da igual llamarte Pepe López que come culo 69. Pero ¿cómo me vas a pillar si yo hago eso? ¿Cómo me pillas? Porque yo me pongo... Pepe López, que me llamo Marta, ¿sabes? Ya, pero que quiero decir que el hecho de que... Tú dices la IP no me pillarías, porque si yo he ido a un cibercafé, he estado 2 horas perdiendo el tiempo insultando al personal y me voy a mi casa, que va la policía... Solo te digo que puedo ser igualmente anónima o no anónima llamándome Comeculo69 que Pepe López, porque me puede inventar que soy Pepe López. Pero estamos hablando de una cuestión más endémica y cómo afecta socialmente, ¿no? A ver, es que fíjate en la contradicción. Porque estás diciendo que no quieres que los estados se metan y a la vez estás diciendo que como una herramienta para protegerse es que demos todos los datos y nos registremos. Espera, perdona, es que creo que no lo he explicado bien, si has entendido eso. Yo lo que estoy diciendo es, hablaba de
lo hablaba, si queríamos, a mí me da igual. O sea, a mí los mensajes de odio que me envían y las amenazas de muerte me traen sin cuidado. Pero me refiero que si queríamos combatir eso sería una buena fórmula. No que esté de acuerdo en hacerlo. Yo no haría nada. A ti te da igual, pero hay mucha gente a la que no le da igual y tiene derecho a vivir una vida más tranquila. Pues no entres en redes sociales. No puedes excluir de la ciudadanía digital a la gente que no está de acuerdo con vivir con un odio que muchas veces se genera artificialmente. Mira, siendo sincero, si tú reduces este debate a un plano individual, al final la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta. Eso es así y ha sido así siempre. Y es el problema, que no se trata de lo que yo diga o lo que tú digas. Se trata de las estructuras que hay detrás. ¿Qué pasa si le quitamos la careta a quienes difunden el odio en este país y en tantos otros? Pasa que descubrimos estructuras. Los bots no son entelequias, no son una cosa extraña que surge de la nada. Los bots son cuentas conectadas en naves industriales a un montón de móviles que funcionan a través de cableado con programas informáticos. No se trata de buscar por los cibercafés de Madrid algún friki con los dedos ahí naranja de comer Dorito que está insultando a tu tía y a tu vecina. Se trata de hacer medidas medianamente serias para acabar desmantelando estas estructuras que están vinculadas a grandes empresas que mueven mucho dinero y que también consumen bastante energía. Digo yo que si la policía puede encontrar, no sé, una plantación de cannabis por la conexión de luz, pues a lo mejor si hay ahí una fábrica en Écija con un montón de móviles cableados, que no es utopía, que es como funciona la desinformación real en este país, se puede hacer. Y esto no implica que tú no puedas decir tal o yo no pueda decir tal, significa que somos más libres. Porque ser liberal, en teoría, es eso. Que tú y yo podamos discutir democráticamente en una esfera pública que no está embarrada, que no huele a hiel, que no huele mal. Bueno, eso ya no, o sea, que la atmósfera no nos guste no tiene nada que ver. Lo que me refiero es esto entonces que lo hace el gobierno, que por cierto, el propio gobierno español utilizó bots en plena pandemia. Eso no es verdad. Ah, ¿no? Eso no es verdad. Es que sí que lo es. Utilizó bots en plena pandemia y estaba en Facebook, habían un montón de eso no rusas. Es verdad y no lo puedes probar. ¿Cómo que no lo puedo probar si está ahí? No es verdad, porque eso aparecieron bots de falsa bandera. Es que no está probado. Claro, esto está probado, el gobierno las únicas pruebas de la existencia de bots a gran escala en este país están a manos de la extrema derecha, de Atlas Network y de CSL Strategy. Podemos no utilizar nunca bots. Sobre la mesa. Todos los partidos políticos han utilizado bots, hasta el Partido Popular. Utilizan estrategias de desinformación digital. ¿Qué pasa en países como la India, donde la dictadura actual, la dictadura de Narendra Modi, está utilizando estas cosas para, por ejemplo, quitarle la ciudadanía a millones de personas? Ahí también vamos de enfant terribles de la libertad de expresión. ¿La libertad de qué? La libertad de señalar periodistas, de amordazarlos, de utilizar dinero del Estado para construir agencias que lo que se dedican es a las cuentas estas del huevito, las informales, irlas amenazando. Para eso es la libertad. Pero es que es... no lo sé, amigo. Vale, podré contestarlo. Pero 2 segundos, es que nos tenemos que... Es que esto luce debate al rojo vivo y es que mis chiquillos aquí en casa estarán hasta la cuca ya de este debate. No, sí, claro, responde Jano súper rápido. Sí, súper rápido. Todo esto que dices está muy bien. Y estando de acuerdo con parte de lo que dices. La cuestión es, entonces, que tiene que venir el gobierno de turno a decirnos, no, oiga, gobierno de turno que también aprovecha la desinformación, que también manda y bulos en redes sociales, porque eso es así, vas a decir que no, que el gobierno no hace ellos mismos bulos. Por supuesto que ocurre. Que esto es una cuestión de qué peligrosos son los de la extrema derecha y los demás no utilizan este tipo de mecanismos. Todos los políticos, cuando digo todos, son todos, utilizan la desinformación, la manipulación y, por supuesto, que utilizan las emociones, porque es que esto está inventado. Un político es, yo soy el bueno, el de enfrente es el malo. ¿Y qué hacen? Dividirte. ¿Por qué? Vótame a mí, que yo soy el bueno, el que le voy a proteger de esta amenaza terrible que si llega a gobernar, el mundo se acaba. Esto es la política y siempre ha sido así. Y el propio gobierno español lo utiliza. Y tú estás diciendo que le demos el poder a ese gobierno para que nos diga, no, esto lo puedes decir y esto no lo puedes decir. Me parece terrible. Y me da igual que sea este gobierno, como si te vas a Brasil con Bolsonaro o en su momento si lo hubiese hecho Trump cuando era presidente de Estados Unidos. Ningún gobierno jamás puede determinar que se dice o que no se dice. Parece de verdad darle ese poder tan absoluto. Pues le llamarás tú algo como defender la libertad de expresión. En absoluto. Y también te digo una cosa, ¿cuáles son las empresas? Vas a decir que Neutral, por ejemplo, de Ana Pastor, es una empresa neutral, haciendo el paralelismo con su nombre. De verdad. Estamos hablando de prácticas, estamos intentando tener un debate mínimamente serio, porque aquí nos escucha mucha gente joven que cada vez va a tener que vivir en redes sociales cada vez más intoxicadas con esto, porque es un problema que afecta desde el bullying en las escuelas a cuando ellos crezcan y tengan que votar y quieran decidir. Sí, pero si eso está ¿Tú quieres vivir en una sociedad como la norteamericana, que come como si tuviese sanidad pública y va a votar como si tuviese una democracia sana? Si quisiese vivir en Estados Unidos, viviría en Estados Unidos. Las cosas se puedan corregir, las verificaciones de datos funcionen bien. Sí, por eso y esto
precisamente por eso creo que no debemos dejar en manos de un gobierno que este tipo de... ¿Pero quién ha hablado del gobierno si solo lo estás diciendo Vosotros constantemente estáis diciendo... Es que solo lo estás diciendo tú. Tiene que censurar. Bueno, ¿y qué hacen los marcos legales? A ver, ¿quién los hace? ¿Nosotros aquí en esta mesa o los hace un gobierno? Hay muchas formas de Hay muchas formas de... Vale, bien. ¿Y quién hace las leyes? Y tú hace un rato dijiste que tiene que haber leyes contra los terroristas. Pues estamos diciendo que esto es un problema... Defender a los abusones no nos hace más libres. Al contrario, desprecio profundamente a los abusones, pero que eso no quita que lo que tú estás intentando hacer es, como decía muy bien David antes, poner puertas al campo. Pero no David, ¿qué está diciendo de educar a los chavales para que aprendan a verificar tal? No has dicho que te parece una utopía. Es una utopía porque es muy complicado, porque hay intereses políticos, mediáticos que no les interesan. Voy a hablar yo. Se ha acabado ya la conversación aquí. Ya veréis tú lo que es la autocracia. Hombre. Oye, Espinós, ¿cómo te lo estabas pasando de bien ahí en tu casa, Bien. Que yo lo sé. La verdad. Yo lo sé. Oye, chicos, a los del Zoom os tengo que despedir, pero si me queréis hacer una reflexión de 30 segunditos, os la agradezco también. Adrián tenía la mano levantada, si quiere adelante. Venga. Perfecto. Bueno, pues yo lo que quería decir, quería responder a Yago, que al final lo que es una entelequia es pensar que podemos vivir en un mundo sin odio. Eso no es más que una utopía. Entonces, y también recordarle que también los gobiernos mienten. Han mentido todos los gobiernos de la historia, desde el gobierno franquista hasta el de Chávez. Entonces, otorgar esa capacidad al gobierno de decidir qué es la verdad y qué no, va en contra de los propios derechos de la ciudadanía a tener información libre y poder poner esa información en constante lucha para que así se mejoren los sistemas y las ideas que tenemos como sociedad, porque es la forma en la que vamos a llegar al progreso y no coartando esa libertad de expresión. Adrián, órdeme progreso. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Bolsonaro tal cual. Muy tumbeo. Espinós. Dime, yo para acabar solo... Oye, yo necesito tus tips de método Montessori, porque tú eres un risotas. Estás ahí todo el rato viendo este ping-pong y necesito estos tips. No, a ver, yo creo que tenemos que apelar también a nuestra responsabilidad, ¿no? Hay una tendencia a ponerlo todo fuera y si queremos cambiar tenemos que empezar a modificar nuestra conducta desde que somos muy jóvenes, a cómo interactuamos en las redes, cómo nos relacionamos con ella, cuánto tiempo le dedicamos cada día y cómo consumimos la información, porque al final todo está como muy ligado, no podemos hacer una separación de las redes, todo es un mismo ecosistema que nos acaba repercutiendo en nuestro día a día. Entonces, yo el reto que pongo es que propongo es que intentemos analizar qué tipo de información consumimos, qué nos aporta y si nos vale la pena. Y si no nos vale la pena, ver si podemos hacer un ejercicio, aunque nos cueste no caer en la tentación de los titulares fáciles, pues apartarla para dedicar tiempo a otro tipo de información no tan intoxicada. Aunque pueda parecer una utopía, para Jano lo digo con cariño, creo que tenemos que ir hacia allí. Creo que este es el camino. Al menos yo necesito ser idealista y utópico para pensar que las cosas pueden cambiar. Yo también lo creo. We are the world, we are the children, ¿sabes? Bueno, Espinós, muchas gracias también por haber estado esta tarde aquí con vosotros. Un placer. Mis Zooms favoritos, chicos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué dice la basura mental de Grey Trash. Uso mis redes sociales para compartir con la gente que quiera ver lo que estoy haciendo en ese momento. Cada vez lo estoy usando menos, cada vez lo estoy moviendo menos. Pero mirarme, ahora estoy aquí, en un canal de YouTube. ¿Quién lo iba a decir? Yo creo que ahora mismo no sabes dónde estás. He sido muy tecnológico. Sobre todo tengo 45 años y soy muy de los 80, muy de los 90. Yo no tenía teléfono móvil, yo no tenía redes sociales. Cuando yo nací no existía la electricidad. Pero te mueves con el mundo. A todos esos haters contra mi persona, a mí realmente... Hola, ¿me recuerdan? Soy César Millán, el encantador de perros internacional, padre también de Santi Millán, el actor de 7 vidas.
Y nada, simplemente pasaba por aquí, quería contar una cosa que me pasó en un plato de televisión español. Yo amo España, amo sus gentes, su comida, sus perros, me encantan. Pero lo que no me gustó fue cómo se me trató por parte de un tal Jimmy Jiménez Arnau. Él creo que iba borracho y me empezó todo el rato a hacer preguntas sobre zoofilia. Fue profundamente desagradable. Cosas que no tenían ninguna gracia ni ningún sentido, entiendo. Y nada, después cuando volví a casa vi que tenía el Twitter ardiendo, ¿no? De gente preguntándome sobre este tema, ¿no? De la zoofilia y que si era muy común en España, que había muchos casos y que necesitaban mi ayuda y bueno, yo no me dedico a eso, es que ni siquiera sé a qué se referían, es decir, no sé. Entonces, bueno, esa es mi experiencia en redes sociales. Yo me abrí Twitter ese día y me lo cerré esa misma noche. Con ese cierre que tenemos así del molinillo de rumba catalana, vamos a presentar a nuestra juventud del Papo. Tenemos a menos 18 grados en Segovia, Antonio Cocat, alias Tony, sí, 18 años, estudiante de Derecho y ADE y bueno, pues participante en un anterior Focus conmigo. Rey, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal estás tú? Que has hecho un poco de Ferreras ahí. ¿Has visto cómo he tenido que manejar esta situación? Espero que recorten mogollón, porque yo tenía una cara de agobio, estaba pidiendo socorro y todo y no me hacía nadie ni caso. Y luego están de risa, son unos falsos, te lo digo. Bueno, Blanca, con 15 grados sobre cero en Sevilla, tenemos a Blanca Ríos, 23 años, estudiante del último curso de periodismo. Oye, ¿qué te ha parecido el periodismo practicado aquí en esta mesa la tarde de hoy? Increíble. Unas eminencias, unas cosas, yo me he quedado muerta. Yo lo sé. Yo también estaba un poco del tiesor. A ver, aprovecho a ti que estás ahí, Blanca, para preguntarte si son las redes sociales un vertedero de odio. Absolutamente. Pero, o sea, es muy fácil evitarlo. Es decir, quien hace sangre es porque quiere, ¿no? En plan, vamos a ver. De normal, yo entiendo la necesidad de criticar, porque es verdad que si no criticamos como que nos sale una úlcera, ¿no? Pero, o sea, vas a tu amiga, se lo vas a decir, cuidado lo que ha dicho el otro, no sé qué, no sé cuánto, se ha coronado, vamos, ya está, y tú sueltas ahí mierdecita con tu amiga y no le pones, el agua sí que hidrata, hija de puta, ¿sabes? En plan, no es necesario, ¿sabes? Creo que es que estamos perdiendo un poco el foco y que hay gente que no es consciente de la relación tan tóxica que tiene con sus propias redes sociales. Tony, ¿tú crees que se pueden tener en redes sociales debates profundos y reales o no? ¿Se pierde un poco por el beef rápido? No, lo que pasa es que, por ejemplo, la red social que más podemos manejar, que es Twitter, donde se pueden hacer este tipo de debates, sí que permite hacer debates sanos, pero el problema es que en los últimos años, sobre todo con este espíritu crítico que estamos empezando a desarrollar todos, si lo llevamos a Twitter, nos hemos centrado que existen determinadas figuras que buscan ese polarizar mucho todos los debates y sobre todo que esas opiniones que tú das sean lo que la mayor parte quiere escuchar. Entonces, un debate sano no va a ser posible porque no hay un campo de terreno sobre el que se pueda jugar porque está todo muy polarizado por figuras que no tienden a la moderación y no tienden a lo que sería una democracia. Tienden a polarizarlo porque hay intereses externos, lo que han comentado antes los de la mesa, el tema de los lobbies y eso, pero hay que cambiarlo, sobre todo con la educación y sobre todo con una serie de figuras que lo normalicen, como puede ser ahora en los próximos años Kamala Harris o sin ir más lejos, figuras incluso como Samantha Hudson o otro tipo de personas que no busquen el hacerse famoso en la polarización, sino hacerse famoso evitando entrar en conflictos y chocar con ideales extremistas, digamos. Pero tú, por ejemplo, cuando tú entras en Twitter, ¿sabes distinguir lo que es verdad de lo que es mentira? A ver, es difícil. Lo que pasa que lo que trata mucho el periodismo, que discrepo en que el periodismo sea realmente esto, es que si esa noticia llama mucho la atención, vas a entrar
a ella, buscando el clickbait rápido, buscando que cuando haces scroll no se te pase desapercibida porque digas, oh, un titular, de fallera a terrorista. Entonces ya dices, wow, voy a entrar. Y no sabes si realmente es una persona que es terrorista o qué, pero captan tu atención y muy probablemente eso sea un fake news, sea un bulo, y esto lo promueven desde distintas personas que tienen interés en que esa noticia te la llegues a creer. Es que como no vas a entrar en un artículo Hombre, de fallera terrorista. El favorito de 2020 es el mejor artículo de fallera terrorista. De cabeza. Blanca, tú como estudiante de último curso de periodismo, cariño, ¿crees que vivimos encerrados en burbujitas de opinión? Sí. O sea, desde mi punto de vista y desde usuaria de redes sociales que soy, yo a veces me encuentro cosas en Twitter que yo digo, vamos a ver, o mi burbuja y mi círculo es precioso o yo no sé en qué mundo estoy viviendo, porque yo veo opiniones y me encuentro con testimonios que yo en mi círculo no iría en la vida, ¿sabes? Entonces, por un lado está bien esa parte de las redes sociales para ver realmente que existen burbujas diferentes a la tuya, pero por eso mismo también hay que ser consciente de eso, que no solamente lo que tu burbuja dice y lo que tú escuchas a tu alrededor es la opinión general de la sociedad. Entiendo lo que quieres decir. Oye, pues una cosa, chicos, es que ¿sabéis lo que nos ha pasado? Que como nos hemos enciscado aquí, en bucle, y no, Tony, mira cómo me asiente, os tengo ya que despedir, pero es que ha sido de verdad un placer contar con vosotros. Sed críticos, y os lo digo a vosotros diciéndomelo a mí, casi, y esas cosas, que sois muy sensatos. Las cosas que habéis dicho a mí me suenan bien, ¿sabes? A lo mejor es una perogrullada, pero yo así lo siento. Chicos, un abrazo enorme. Otro para ti, muchísimas gracias. Sois los mejores. Bueno, y vamos a hacer ya con esto una ronda final y de verdad os voy a poner el cronómetro. Como empecéis aquí a echar otro ping-pong, me levanto y me voy. Jano. Bueno, para terminar... ¿Estás enfadado? No, que va, ¿te gusta? ¿Te ha gustado estar aquí? Sí, ¿Nos invitarás a nosotros al Liberal? Bueno, ya veremos. No, sí. Pues no veo mucho... ¡A tomar por culo! No veo mucho liberal. No, hablando del liberalismo, yo creo que la responsabilidad individual en todo esto hay que también ser conscientes, no esperar que venga papaíto Estado a decirnos, mira, te voy a regular para que no caigas en la trampa, y que se aproveche, obviamente, el gobierno de turno, me da igual cuál sea su sesgo ideológico, para utilizarlo, obviamente, en pro de sus intereses. O sea, que aprendamos también nosotros un poco a no creernos lo que pone un usuario anónimo en Twitter y dar por hecho que como lo he leído en Twitter es verdad. Hombre, pues no. Hombre, a ver si la gente... Hombre, yo confío en que nuestros televidentes son muy listos. Bueno, España, y concluyo, es el país de Europa que más cree en las fake news. Entonces yo esa imagen tampoco no la tengo. ¿Y qué más calvos tiene del mundo? Bueno, después de República Checa. Entonces ahí lanzo el dato. Y esto sí que no es una fake news. Yago. Yo como futuro calvo del otro... No. Tienes un pelazo ahí, hijo. Voy camino, mi familia, una cabeza, o sea, una esta de huevera por encima. Es igual. Sí. No te preocupes, pero sería normal, estarías dentro de la estadística. Muy bien. Pues no sé, yo creo que durante mucho tiempo hemos proyectado demasiado optimismo hacia las redes, que iba a ser la solución a todos los problemas democráticos, a todas las formas de organización, y al final hemos naufragado. Y lo que hay que hacer es no entrar en la desesperación, sino buscar soluciones concretas que tienen que salir de la sociedad civil, que tienen que salir de la participación ciudadana para poner límites a quienes quieren embarrar y sembrar el odio. Y siempre va a haber infanterribles que jueguen a defender al abusón, pero nos estamos jugando mucho en los institutos, en la esfera pública, en los medios de comunicación, y al final defender la verdad es una cosa muy bonita que tiene que continuar y se tiene que hacer con honestidad y participación ciudadana, y nada más. Marta. Bueno, danos así una reflexión de cierre final. Pues yo estoy muy de acuerdo con las dos últimas cosas que han dicho. ¡Anda! Sí, para sorpresa, ¿no? Y es así, la responsabilidad individual, la educación, tener mente crítica, la participación, una cosa que tenemos que tomar partido desde nuestras sociedades democráticas, y además, por meter ya mi cuña final, entender que en Internet lo más escaso es nuestra atención. O sea, hay millones de cosas y yo tengo muy poca atención para dedicársela. Entonces, tenemos que valorar mucho nuestra atención y decidir qué es lo que queremos ver. O sea, no estar ahí a verlas venir, a la fake news que nos cuelen, al algoritmo que nos muestre lo que sea, sino buscar fuentes de información que nos parezcan bien, cosas que nos molen, ir a buscarlas, no dejar que nos cuelen lo que nos quieran colar. Es que ya lo decían, Toñi Salazar solo se vive una vez. De verdad. ¿Tú quieres decir algo, Darío? Nada, a mí me gustaría por no romper un poco... Por no romper el formato del programa. El formato. ¿A ti cuál es tu plato favorito?
¿Del mundo? Sí. Las croquetas. Si tuvieras que comer croquetas todos los días de tu vida... Hasta la muerte, te lo juro, ¿eh? Pues, hasta hacerme engrudo yo, hasta hacerme una croqueta. En una semana estás harta, eso es mentira. En una semana estás harta tú y cualquier persona. Pues voy a hacer el challenge. Como yo aguantes a 10 eso días, voy. ¿qué me das? Ya, a eso voy. Hay que variar un poco, a lo mejor. Nos puede gustar una cosa, pero ir añadiendo cositas distintas a lo que nos gusta nos enriquece al final. O si no, en una semana prueba a tirarte un mes a probar croquetas. Vamos a acabar como los del Grand No, me has Prix. dicho una semana. Hombre, claro, es que me encanta. A mí Los bolos, así. Claro, pero es que me encanta el Grand Prix. Bueno, vamos a ver. Variedad, que nutre la variedad. Os hablo de nuestra nueva agenda semanal en Gameplays. Martes y miércoles tenemos a las 8 de la tarde en riguroso falso directo programa. Los jueves tenemos Focus Group. Esta es una nueva incorporación de esta nueva temporada. Cada jueves vamos a hablar pues, con unos chavales pues un poco de la actualidad, de la movida. En fin, únete. No nos mires, únete. Y los viernes, como siempre, las FOMO Pills. ¿Qué vamos a tratar en el próximo programa? Pues yo te lo digo, Darío, la diversidad funcional y el capacitismo. Nada baladí este programa de la semana que viene. Y por último, si tienes alguna inquietud, curiosidad o si quieres insultarnos, de momento no estás vetado, podrás hacerlo en el correo siguiente, gameplays, acabado en z, @rtve.es, ¿vale? Radiotelevisión española.es. Di que sí, síguenos en todas las demás redes, os queremos mucho.